pregunta, indefectiblemente, es hablar o recoger una reacción sobre lo que está sucediendo en la coyuntura de seguridad, una coyuntura política además, con respecto al Ecuador. Y yo quiero plantearle desde este punto de vista, desde esta mirada, presidente, ¿es posible que la seguridad del Ecuador se reduzca al debate de si está o no en la cárcel alias Pito? A eso se reduce incluso una reunión del COSEPE que antes se podía reunir para tratar una política pública de seguridad. Ahora se reduce a aclarar, cosa que no ha sucedido, el hecho de que si está o no en la cárcel, si ha fugado o no, uno de los cabecillas más importantes de los grupos de delincuencia organizada. De nuevo, economista, muchas gracias, buenos días, bienvenido a Pulso Informativo. Si acaso buenas tardes, está nevando, ¿sí sabe? Están con frío. ¿Cuál es la temperatura? Yo no me puedo imaginar. -2, -3 grados. -2, -3 grados. Sí, 3 grados bajo cero. En todo caso, gracias, Mario, también a los tiempos, cuando me invite, con todo gusto. Y a través suyo, pues un inmenso abrazo a Quito, a Pichincha, a la patria entera. Y pese a las circunstancias, pues, a mantener el optimismo y les deseo de corazón a todos y todos un feliz año. Mire, es que no es Fito, es lo que representa eso. Estamos hablando del criminal más peligroso que estaba encarcelado y que no aparece. Pero no solo eso, van a la cárcel y la cárcel es poco menos que una discoteca. Entonces no es algo fortuito, no es algo que pudo haber pasado, que se escapó porque es genial, que hicieron un túnel que nadie se dio cuenta. Ha sido algo sistemático, que el tipo dominaba, todo el mundo lo sabía, dominaba en las cárceles. De ahí, de la cárcel se domina el crimen organizado. ¿Y por qué? Porque se perdió el control, porque el crimen organizado infiltraba al Estado. ¿Y por qué a su vez? Porque eliminaron toda la institución de seguridad. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia, que controlaba las cárceles, con el aplauso de muchos de ustedes, el periodista, del pueblo ecuatoriano, que bien Moreno, reduciendo el estado obeso de Correa. Ahora lloramos lágrimas de sangre. Eliminaron el Ministerio Corredor de Seguridad, porque usted tiene que diferenciar la seguridad al menos en 2 niveles. Crimen organizado, que en este momento es el culpable de mayor violencia, mayor parte de la violencia. El crimen común, el que asalta, el arranchador, etcétera, ¿no? Lo primero, no se combate solo con más chalecos antibalas, más balas para la policía, más pistolas, sino con inteligencia, ¿no? Con articulación internacional. Por ejemplo, la droga viene de Colombia, todo el mundo sabe, se pasó de la costa colombiana al Putumayo. Es hasta fácil controlarlo, pero no es la decisión política, porque sale por el río Putumayo y entra por ahí a nuestro país. Con tecnología, destrozaron el EQ911, la tecnología se utiliza para perseguir enemigos políticos, no para perseguir crimen organizado. Y está el crimen común. Eso sobre todo, además de policía mejor equipada, se requiere reactivación económica, generación de empleo, educación, salud, desarrollo humano, que es la mejor manera de mantener la seguridad. Entonces, lo de Fito, no es que se concentre Fito, es la punta del aire. Es muy representativo, porque no es cualquier hijo de vecino el que no aparece, ha estado en una cárcel de lujo y todo el mundo sabía que de ahí dominaba, dirigía el crimen organizado. Ahora, frente a esto también es importante ir tomando algunas consideraciones. Los momentos actuales de la inseguridad ya demandan otro tipo de soluciones. Por ejemplo, tenemos barrios, específicamente en Guayaquil, en donde ya la población está cooptada, ya no se puede, lo han asumido algunos especialistas, que ya tiene que trabajarse incluso a través de desmovilización de personas que están cooptados por la delincuencia organizada, lo cual es un proceso que puede durar, no va a durar 1 año, puede durar hasta 5 años. Por eso hay que empezar lo más rápidamente posible. ¿Usted cree que nosotros no teníamos eso en mi gobierno? Cuando se robaban los motores a los pescadores artesanales, a muchos los asesinados. Primero, los mismos pescadores artesanales compraban los motores robados, contribuyendo a la inseguridad. Segundo, cuando se encontraban las bandas en pequeños poblados, salía toda la población a defender a la banda. Pero todo hay que actuar, y hay que actuar con mano firme. Entonces, sí yo le reconozco algo, que es culpa también de este gobierno, y de esto de Moreno, Lazo y Noboa, pero que es diferente al Ecuador de antes del 2017. Siempre ha habido crimen organizado. En mi gobierno probablemente también hubo tráfico de droga, como hay en Bélgica, donde se recibe la droga, como hay en Estados Unidos. Pero por primera vez en la historia, ese narcotráfico ha infiltrado la política y el Estado, a niveles antes nunca vistos. Ha infiltrado el gobierno de Lazo, infiltró, es claro, ¿no?
pero también Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Sistema de Justicia, Fiscalía, etc. No todos son culpables. Cuidado, tampoco podemos ser injustos. ¿Usted qué hace? Un juez que le amenazan de muerte a toda su familia. Entonces, si declara inocente a un narcotraficante, va a ser el juez corrupto y no hay quien lo protege. Le estoy hablando de casos reales. Un fiscal que tenía un caso de narcotráfico, le secuestraron a la hija un día. No sabía su hija ese pobre hombre. Se la devolvieron sana y salva después de 24 horas, pero diciéndole, hoy te la devolvemos sin ningún rasguño, pero la próxima vez no te la devolvemos. ¿Qué hace esa gente? Entonces también es el Estado que no está dando seguridad. Pero en todo caso, la gran diferencia con el Ecuador de antes del 2017 es que por primera vez en historia el crimen organizado ha infiltrado al Estado. ¿Eso qué significa? Mucho más inteligencia, mucho más valentía. Hay que jugarse la vida en esto, hay que tener sentido de misión, sentido de urgencia, que yo no veo por ningún lado en el gobierno de Noboa, niños ricos que están organizando la kermés del barrio, ¿no? Y hay que tener transparencia y decisión, ¿no? Hay una línea de tiempo que es importante analizarla, y es específicamente lo que ocurre con alias Fito, que usted ya había señalado, que me parece muy importante. El hecho es que hay una infiltración a altos niveles, porque se sabía que a alias Fito lo iban a trasladar a una cárcel de máxima, ahora le iban a cambiar de cárcel a La Roca, donde sea, no sé si sea de máxima seguridad, ahora es difícil hablar de aquello, pero ¿cuál es el nivel de infiltración, de cooptación al interno, para que incluso él, cuando veía que era inevitable su traslado, decida fugarse? Esto es muy al estilo de lo que sucedió en su momento en Colombia incluso. Bueno, el gobierno manifestó públicamente que lo iba a trasladar, anticipó aquello, ¿no? ¿Cómo Fito puede escaparse de la cárcel? Porque todo está podrido, todo está corrompido. Entonces no se dan cuenta de esto. Entonces resulta que cuando nosotros controlábamos todo, era porque teníamos pacto con las mafias. O sea, Ecuador se ha acostumbrado a creer lo imposible y a negar lo evidente. Lo evidente que somos el segundo país más seguro de América Latina. Lo imposible son tonterías como que pactamos con las mafias. Si eso fuera cierto, hubiéramos sido el principal exportador de drogas a Europa. Y ni aparecíamos en la lista. Ahora sí somos el principal exportador. Esas son cosas tan sencillas como estas. Es que la base de Manta que salió en el 2009, ya mismo culpa de Simón Bolívar por sacar a los españoles. O sea, sale una base de Manta, base extranjera en el 2009, solo mejoramos seguridad, dejamos al país como el segundo más seguro de América Latina, 14 años después destrozan todo, y es porque salió hace 14 años la base. O sea, ya ¿qué nos han dado? Escopolamina. ¿Qué nos pasa? El odio anula tanto la razón. Entonces, ya hasta, por la indignación hasta se me fue el sentido de la pregunta. ¿Cuál era exactamente la pregunta, por favor? Esto, básicamente, el hecho de que esté cooptado la cúpula para que Fito esté alertado de este cambio y él decida irse, así como sucedió usted. Alertado estaba, olvídese. Que todo está corrompido, está corrompido. Cuando le da la gana, no puede entrar usted ni un alfiler a las casas. Pero cuando quieren, entra un tanque de guerra. Es el armamento que se encuentra periódicamente en las cárceles. Todo está corrompido, ¿no? Tenemos un Estado corrupto, tomado por las mafias, empezando por el sistema carcelario. Y eso no es fortuito, fue por el desmantelamiento del Estado. Por ejemplo, eliminaron el Ministerio de Justicia encargado de la rehabilitación social. Nosotros teníamos hasta universidad en las cárceles. Ahora ya no hay nada, todo es tierra de nadie eso. Ahora, presidente, ¿esto se puede resolver con una consulta popular que plantea específicamente una hoja de ruta en el tema de la seguridad con un trabajo conjunto entre Fuerzas Armadas y Policía? Son tonterías, no es cuestión de leyes, por el amor de Dios. Síguense engañando si eso les da gusto, pero solo adormecemos las conciencias, pero no resolvemos problemas. Si fuera cuestión de leyes no hubiéramos tenido pues, el segundo país más seguro de América Latina con las mismas leyes. Es tan obvio como eso, ¿no? Es tan evidente como eso. Sin embargo, si quieren hacer la consulta, que la hagan. Cuesta $60 millones, parece un desperdicio de recursos. 10 de esas preguntas pueden ser vía asamblea. De hecho, hoy día, nuestro bloque ha presentado ya los proyectos de reforma que contan en las preguntas para ahorrar dinero, es innecesaria la consulta, y tiempo. Porque la mayoría de esas preguntas, una vez aprobadas, requieren que se mande un proyecto de ley a la asamblea. Es lo que estamos presentando directamente el proyecto de ley. Yo no sé, es parafernalia, son cortinas de humo, no entiendo. No entiendo que en la crisis en que estamos se quiera gastar $60 millones por una consulta insulsa, ¿no? Cuando con esas leyes nosotros vamos al país como el segundo más seguro de América Latina y cuando 10 de las 11 preguntas se pueden hacer vías legales. La 11ª, casino, me demuestra que no entienden absolutamente nada de seguridad.
el crimen organizado es atraído por la facilidad de lavado de dinero. Donde más se lava dinero es en los juegos de azar. Y peor aún, en un país dolarizado. Y están preguntando volver a legalizar los juegos de azar y los casinos. Eso significa que no saben dónde están parados en cuestiones de seguridad. Un tema adicional. Frente a esto, en lo que tiene que ver ya con la gestión presidencial, hay una cuestión, y antes de enlazarnos con usted, estábamos haciendo un análisis, que el tema de la seguridad presidencial se ha vuelto en uno de yo te quito, yo te pongo, yo te quito, yo te pongo. Apenas entró Guillermo Lasso, redujo el tema y limitó el tema de la seguridad de los exmandatarios a nivel nacional y en el exterior. Antes de irse extendió a 2 años. Ahora llega nuevamente el presidente Noboa y dice ya no va a ser por 2 años sino por 6 meses y solo en el Ecuador. Ahí vemos que existe un juego con respecto a la seguridad de los exmandatarios que debe tener que no debe tener una temporalidad política, sino más bien un tema de seriedad en los tiempos que garantice la seguridad de quienes dirigieron el país, presidente. Usted lo ha dicho, Mario, pero se ve que la improvisación, la inmadurez, a mí me quitaron la seguridad presidencial entre tantas otras cosas, la pensión vitalicia, hasta el seguro de vida me lo quitaron, ¿no? Entonces la persecución, la estupidez. ¿Y a qué nos lleva eso? Porque usted, quiera o no, va a necesitar seguridad después de ser presidente si hizo las cosas como tenía que hacer, si tomó decisión. Entonces, solo van a ir los que tienen dinero, pero Pérez Cordero, que tenía 2 carros con guardaespaldas y metralletas detrás pagados por él, porque era multimillonario. Que solo van a llegar los multimillonarios al poder, es como el financiamiento de los partidos políticos. No se imagina la restricción. Nosotros tenemos 280.000 afiliados. Queremos pedir $1 mensual de transferencia. Pues por cada transferencia, cada vez que se quiere hacer una transferencia, no es que se pueden dar la autorización, sino que el CNE con un ridículo reglamento exige llenar un formulario por cada transferencia. Físicamente, es imposible financiar los partidos políticos. ¿Qué partidos políticos van a sobrevivir? Los que son en verdad Hacienda, pues los niños ricos, ¿no? El partido de ADN, el Creo de Lazo, en su época era el PRIAN de Álvaro Noboa. Entonces, por favor, seamos sensatos, sepamos ver lo serio, lo profundo, y diferenciarlo de lo accesorio, ¿no? No perdamos el tiempo en peleas de niños. Por supuesto que exmandatarios requieren seguridad. Por último, se hace un análisis. Si no requieren seguridad, en buena hora. Pero si requieren seguridad, tiene que dársele el Estado. Si no, ¿qué vamos a lograr? O que los maten, o que solo vayan los peores a la presidencia, porque se llenan los bolsillos, son corruptos, o ya eran millonarios, y pueden pagarse su propia seguridad. Porque ¿quién va a querer exponer a su familia toda la vida después de que deja la presidencia? Entonces seamos sensatos en esas cosas. Presidente, permítame regresar a algo que usted había señalado. El bloque de Revolución Ciudadana va a presentar las propuestas legales que se pretenden poner en la consulta popular. Con esto se puede decir que hay un llamado frente a las circunstancias de seguridad que atraviesa el país, frente a la crisis que atraviesa institucional el país y frente a la crisis económica y lo que va a hacer Revolución Ciudadana. Esto sería un llamado para decirle, presidente, con todo el afecto y respeto, retire la consulta popular y vamos por otro tema, otro tipo de cosas. Eso sería una forma de decirle. Ya lo hicimos. Esta mañana ya se presentó la propuesta de ley, cubriendo prácticamente todas las preguntas de la consulta popular, excepto la 11ª, con lo cual ahorramos tiempo y ahorramos dinero. En beneficio del presidente Noboa, tengo que reconocer que fue una promesa de campaña y por eso votó el 52% de la gente. Pero todo el mundo asumía que era una consulta un poco más profunda, mejor pensada. Todo es improvisación. No nos engañemos. Se pusieron, como dijeron, consulta popular, llegaron al gobierno y bueno, ahora sí que hacemos esto de aquí, esto de acá. Y por último, abren la discusión. No, si alguien quiere más preguntas. O sea, están organizando la kermés del barrio estos chicos, la fiesta del tenis club. No entienden la urgencia del momento. No tienen sentido de misión. No tienen pasión. No entienden que el país se nos desangra. Están totalmente alejados de la realidad. Para mí no es momento de consulta popular, sino de ejecutar, de hacer y de ahorrar recursos, que faltan tanto para otras cosas. Se van a gastar $60 millones en una consulta inoficiosa y no hay 53 millones para el alimento de nuestros niños en la guardería. Son inadmisibles esas contradicciones.
7:51 a.m. Última pregunta, presidente. El caso de Jorge Glass y lo que ha sucedido en estas últimas audiencias desde la Fiscalía, en donde a partir ahora del tema de la reconstrucción de Manabí se plantean nuevos cargos en contra del ex vicepresidente y que está en duda incluso si de su seguridad acá en el Ecuador y si se podrá o no acceder a un asilo político en México. El asilo lo decide México, ¿no? Que quiere incumplir tratados internacionales de Ecuador, ya es problema de Novoa, que dijo que no iba a seguir lo que hizo Lazo. Pero en todo caso, mire, Mario, con todo cariño, usted es un periodista serio, honesto. Usted no debería preguntar estas cosas, debería denunciarla. Sí ha revisado lo que es el caso de reconstrucción. O sea, esta mujer, cuando salió el juicio político, nos mandó a amenazar. Me saca el juicio político, verán que por lo menos hay 4 presos de ustedes, ¿no? O sea, seguimos con el juicio político, reabrió el caso de reconstrucción, que tiene 4 o 5 años, una mamarrachada. Llamó a que ubiquen, a la policía le ordenó, lo cual es inconstitucional, que ubiquen, localicen, inmovilicen, sin esposas, y lo lleven a Quito, a Jorge Glass para que declare el caso de reconstrucción. ¿Por qué no lo hizo declarar cuando estaba preso Jorge Glass? Todo es una vendetta por el juicio político. Y revise ese caso de reconstrucción. Vean lo que nos está pasando, nos están destruyendo como patria. No es sobreprecio, no son sobornos. No le gustó que hagamos parques, que hagamos puertos artesanales. Dice que la ley era para reconstrucción, la ley era también para reactivación. ¿Y qué mayor reactivación que la inversión pública? Y para eso usted tiene que tener proyectos listos, si no se demora 1 año, 2 años hasta empezar a invertir. Entonces tenemos proyectos listos, por ejemplo, el Plan Nacional de Puertos Artesanales. ¿Qué hicimos? Dar prioridad a los puertos artesanales de Manabí y Esmeralda. Juicio penal, porque eso no es reconstrucción, pero es reactivación económica. El Parque Las Vegas en Puerto Viejo no es solo regeneración urbana, sino que eso es zona sísmica. Eso previene que en el futuro haya asentamientos de viviendas en ese sector que es altamente riesgoso. Entonces ahora ya no elijamos presidente. Póngale la banda al sinvergüenza de Celi, que fue el que hizo ese informe mañoso, y a la sinvergüenza de la fiscal, para que ellos decidan qué hacer, pues. Porque si usted hace obras y no les gusta, se va preso. Entendemos lo que está pasando, pueblo ecuatoriano. Es gravísimo, por amor de Dios. Y ustedes, con todo cariño, Mario, como periodista, no puede estar preguntando estas cosas, debería estar denunciándolas, porque son demasiado clamorosas. Ahora, y frente a eso también es importante ir señalando algunos aspectos específicos con respecto a lo que está sucediendo con este tema de la persecución. Es evidente lo que va saliendo por un lado, y por otro lado también se va construyendo la narrativa, no lo digo yo, y hay que reaccionar, obviamente, sobre esto. Dicen, Revolución Ciudadana está ya básicamente descabezada, no tiene futuro. Han dicho en algunos aspectos, y eso es necesario, obviamente no lo estoy dando por cierto, pero sí reaccionar frente a esas versiones, presidente. ¿Pero qué vamos a reaccionar? ¿Cuántas veces han dicho la misma tontería? Y tienen que pedir mi regreso, tienen que hacer todas las trampas del mundo. Oiga, por favor, ¿se dan cuenta de lo que es el caso Metástasis? Un gran show para desviar la atención, ya nadie habla del Gran Padrino, del asesinato de Cherre, el gran caso de narcopolítica, la Mujer Maravilla Salazar. ¿Qué narcotraficante está preso? Fue contra un narcotraficante muerto. No hay preso ninguno que comercialice, exporte droga. Lo que sí hicieron fue descabezar el Consejo de Judicatura, amenazar a jueces, por ejemplo Rivera, que pese a que pidió la autorización para seguir adelante con el enjuiciamiento de Jorge Glass, lo negó la Asamblea y lo hizo de todos modos, porque está amenazado, si no lo hace lo meten preso. Con eso extorsiona la fiscal 1020. Entonces, pero lo que sí deja claro el caso Metástasis es que esta mujer sabía el 27 de marzo del 2023, cuando extrajeron el teléfono celular de Norero, que Villavicencio estaba amenazado de muerte y no hicieron nada para proteger su vida. Y cuando lo asesinaron, sabían quién eran los asesinos y nos culparon. Y con eso cambiaron el resultado de la elección. Eso es lo que queda claro de todo esto. Entonces yo no voy a contestar todas las tonterías, mejor que nos subestimen y caigan en sus propias creencias absurdas. Pero lo que queda claro esto es la mala fe de la fiscal y lo que hemos tenido que enfrentar. 2021 hicieron presidente a Lazo, cuando horas antes de mi inscripción como candidato me condenaron por influjo psíquico, por sobornos que nunca han existido, pero como tampoco tenían ninguna prueba contra mí, todo fue por influjo psíquico, una sentencia que es el hazmerreír universal. Y en el 2023, íbamos a ganar una sola vuelta, asesinaron a Villavicencio, la mujer de Villavicencio nos acusó a nosotros, ahora dice que siempre supo que era Colón ni sé cuánto, Colón Pico, no me acuerdo cómo se llama, y la fiscal siempre supo que Villavicencio estaba amenazado de muerte
y quienes lo mataron, y permitió que nos acusaran. Y así contribuyeron a que no ganemos las elecciones. 7:56 a.m. Presidente, muchísimas gracias por atender este espacio de entrevistas. Gracias por atender también esta posibilidad de conversar sobre la coyuntura de lo que sucede en el país. Buenos días desde Ecuador, buenas tardes allá en Bélgica y deseándole igual que tenga un excelente año. Siempre a la orden, Mario, hasta que me inviten nomás, con todo gusto. Muchas gracias por esta entrevista. Y a Quito, Pichincha y la patria entera, pues, como les dije al inicio, pese a las circunstancias, pues de corazón, un muy feliz año 2024. 7:56 a.m.